que va a publicar dentro de unos días el Banco Central. En efecto, antes que eso, Henry, sí, sería bueno, ya que vamos a hablar del tema, decirle a los amigos televidentes que no se movieron y algunos bajaron un poco en atención a cómo se ha movido el precio internacional de petróleo en el curso de la semana. Idealmente, cuando se hace el cálculo para los precios que van a regir del viernes a viernes de la semana, creo que en la Secretaría de Estado o en el Ministerio de Industria y Comercio, se toma en cuenta el movimiento de los precios internacionales del petróleo en la semana recién transcurrida. Sí, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Se hace el corte con Eso quiere decir que si los precios están a la baja, entonces es de esperarse que si se aplica la ley como debe ser, entonces los precios deben bajar a partir de ese corte para la semana siguiente, que se mantienen fijos de viernes a viernes de la semana. Sí, de hecho, Luis, una buena manera de ver si se está cumpliendo mal que bien con la ley, y ver lo que pasa también en los otros países centroamericanos, que utilizan básicamente las mismas referencias y que tienen más o menos las mismas leyes, porque son los mismos mecanismos. Muchos compran el petróleo o los destilados en el mismo sitio. Después lo que puede cambiar es la variación en el tipo de cambio, puede haber variación en los márgenes, en los impuestos, obviamente, pero asumiendo que se están manejando igual en el tiempo sin cambio, entonces se tiene que manejar las mismas variaciones. Entonces es interesante sobre este tema ver, pero ahí tenemos el informe para la semana del 28 de junio, porque se recoge la data en todos los países, y ver que básicamente en la semana anterior el precio promedio había subido el 1.07%, en el caso de la República Dominicana. En el caso de Centroamérica había subido el 1.04%, o sea que se había aplicado de la misma manera. Lo otro que es interesante ver que hay un país que ya tiene precios de combustibles más altos que la República Dominicana. Ya yo sé, me va a decirse mal de muchos, consuelo de tonto, pero es cierto que en el caso de Costa Rica los precios están ligeramente superior a la República Dominicana. Ahora, es cierto que en el caso de todos los demás países los precios de los combustibles son mucho más baratos. Inclusive si comparamos, si hacemos un promedio aritmético, no un promedio ponderado, un promedio aritmético de todos los precios de Centroamérica, pues tendríamos que el precio de la canasta sin el GLP estaría en 126 pesos con 82 centavos, mientras en el caso de República Dominicana estaría en 143 pesos con 51 centavos. O sea que estamos pagando los combustibles, con excepción del GLP, un 13.16% por encima de Centroamérica. Porque yo saco al GLP, porque es justo reconocer, pero es por el tema fiscal básicamente, que en el caso del GLP, el precio que se paga en la República Dominicana está por debajo de todos los países de Centroamérica, con la excepción de Nicaragua. Eso es el asunto de los impuestos. Entonces, para cerrar mi paréntesis de los combustibles, ya con la lista de precios que se había publicado la semana pasada, ya se cerraba todo el mes de junio, los combustibles significan entre un 20 y un 25% de lo que es la canasta de precio que se utiliza para calcular el índice de precio al consumidor. Y es la parte de la canasta, conjuntamente con los alimentos, que más sube y baja tiene. El resto de los productos, con excepción de lo que es la educación, que tradicionalmente en el mes de septiembre tiene un ajuste fuerte, se mueve básicamente de la misma forma cada mes. Entonces, uno puede ir anticipando cuál sería el índice de precio de un mes dado, tomando en cuenta lo que ha sido la variación de los combustibles. Sobre esta base, pues estimamos que la inflación pudiera ser negativa en el mes de junio entre menos 0,55 y menos 0,39. Hemos consultado a los técnicos del Banco Central, nos confirmaron de que la inflación va a ser negativa en el mes de junio, lo que obviamente no quisieron afirmar todavía, porque hay que medir el resto de los sectores, obviamente, de qué tan lejos y qué tan cerca está nuestra estimación, pero en base a los últimos 4 meses, entendemos que no debemos estar tan lejos, especialmente porque no hubo ajuste, por dicha,
en la tarifa eléctrica, que es otro factor que pudiese estar afectando el estimado. Pero eso quiere decir que al finalizar el primer semestre del año, la inflación en base anualizada, que estaba por encima de lo que estaba establecido en el acuerdo con el fondo, entre un 6 y un 7%, ya con esta tasa negativa del mes de junio, cerraría la inflación anualizada entre 5,04 y 5,20, o sea que ya a partir ya de julio arrancaríamos bien por debajo de lo que es la expectativa que hay en el acuerdo con el fondo, asumiendo obviamente que los precios del petróleo no vuelvan a subir, que para eso yo creo que hay muchos factores de peligro en el segundo semestre, eso lo comentaremos en otro programa. Nosotros antes de terminar el programa tenemos que presentarle este DVD de la historia del coronel Rafael Fernández Domínguez, soldado del pueblo y militar de la libertad. Nos lo hacen llegar a la Fundación Coronel Rafael Fernández Domínguez Incorporado para que lo podamos difundir entre nuestros familiares, porque ellos dicen, contamos la historia para educar. El Consejo de Director de la Fundación está dirigido por Arlete Fernández, presidente. Es bueno decirle a los amigos televidentes, adelantarle que vamos a intentar hacer un conversatorio con Arlete Fernández sobre la historia de este soldado dominicano, valioso soldado dominicano de la revolución del 24 de abril, para que, como ella nos lo expresa en su comunicación, esto sirva de educación para las nuevas generaciones que no conocen la vida de estos grandes héroes, sobre todo en esa época tan agitada y tan importante para lo que fue la preservación del sistema democrático en la República Dominicana, y también la dolorosa intervención que sufrimos de Estados Unidos y de otros países para aplacar lo que fue ese movimiento que tenía como propósito retornar al presidente Bosch y volver a la Constitución de 1963, que fue cortada y que fue afectada por los cambios políticos que se produjeron y que fueron obviamente cambios antidemocráticos. Así que ojalá pudiéramos nosotros poder hacer el contacto con ella y que ella estuviera dispuesta para hacer un conversatorio, porque esto es una etapa importante de la vida dominicana. No se pierdan, amigos, el programa de mañana, que vamos a tener aquí los representantes de la comunidad sirio-libanesa palestina. Nos van a hablar de los inmigrantes palestinos, sirios y libaneses. Muy interesante, porque ellos van a hablar de su historia, de todos los aportes económicos que le han hecho a este país desde que llegaron a República Dominicana. No se lo pierdan mañana. Nos vemos entonces, amigos televidentes.